Hola, hoy en los vídeos quería hablar de un tema que es muy importante, lleva siéndolo mucho tiempo, pero cada vez se va conociendo más, se va viendo más y en los colegios cada vez están haciendo más cosas al respecto, ¿no? Es un tema esencial eh, que si queréis profundizar, pues yo acudiría, hay un informe muy bonito del Defensor del Pueblo elaborado, entre otras personas, por Cristina del Barrio, ¿vale? Una catedrática de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, el tema que después de esta mini presentación es el bullying, ¿vale? Bueno, os recomiendo que veáis esos documentos. Os dejaré un enlace a una entrevista de Cristina del Barrio. No tiene muchísima calidad, pero bueno, es un documento en abierto, ¿no? Una entrevista en abierto. Entonces os lo pondré en la descripción, el enlace a esa entrevista y la podéis escuchar a ella, pues hablando de maltrato, ¿vale? El maltrato es cierto que aunque las bases se mantienen, hay ciertas manifestaciones del mismo que van cambiando a lo largo de los tiempos, incluso puede haber un inicio más temprano en algunos contextos. El maltrato, como cualquier otro tipo de maltrato, ocurre en todos los contextos y en todas las sociedades. Se podría decir que en todos los colegios hay bullying, ¿vale? El concepto de bullying lo trajo Dan Olbeus, ¿vale? Haciendo referencia a los toros que cargan, ¿no? A la carga, que es ese maltrato más físico. Luego, según se ha ido profundizando, pues han visto una diversidad de maltratos y algunos de los cuales son menos evidentes y más constantes, ¿no? Como la maledicencia, el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios que ha habido es en la introducción de las redes sociales de forma masiva, en el cual el aislamiento y la maledicencia han cobrado un cariz muy importante, también el maltrato físico, que además entra a ser grabado, con bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero sí que le ha dado un carácter diferente, pero las bases del maltrato siguen siendo las mismas. Y no me voy a detener mucho en explicar la incidencia o en explicar ¿no? Cómo se distribuyen los maltratos, qué tipos de maltratos hay. Bueno, eso hay mucha literatura al respecto. En lo que me quiero detener es en la estructura del maltrato, ¿vale? Y que creo que es muy importante porque es donde tenemos más capacidad de actuación. El maltrato, por supuesto, tiene que tener una persona maltratada que generalmente tiene algún tipo de vulnerabilidad, es decir, es marcada como persona vulnerable por gente que está maltratada, ¿vale? Es difícil que un maltratador decida maltratar a, pues, al niño exitoso de la clase o a la niña líder, etcétera, ¿no? Generalmente van a detectar algún tipo de debilidad percibida, percibida por la persona, ¿no? Por el maltratado, pero también apoyada por la sociedad, por la comunidad escolar, ¿vale? Para centrarse en esa persona, porque esa persona tiene menos probabilidades de ser defendida, ¿vale? ¿Cuál es uno de los objetivos del maltrato, del maltratador? ¿Vale? El maltratador trata de subir hacia arriba, establecer un nexo social, un vínculo social y aumentar su valoración social. Y lo hace a través de la violencia, dejar abajo gente para poder subir él y apoyarse de un grupo, que es donde me quiero centrar, de supporters o personas que apoyan este maltrato, ¿vale? Sin estas personas, sin esta red de personas, que pueden ser dos, tres personas, cuatro, que son los supporters, no habría maltrato, ¿vale? No habría maltrato. O sea, un maltratador aislado no puede ejercer maltrato. Por eso, esta estructura, que es, tenemos un maltratador, cabecilla, que es el que tiende a ejercer ese maltrato, que ejerce sobre determinadas personas en concreto que tienen unas características atribuidas eh, de debilidad, ¿vale? Eh, pues es el agente, pero es apoyado por otros agentes que también son activos, porque ese apoyo es activo, ¿vale? Que hacen que ese maltrato sea posible,
Y hay que identificar claramente al maltratador y claramente a estos agentes supporters. Otro elemento clave, y es en lo que Zimbardo, ¿no? Phil Zimbardo, haría más hincapié para parar el bullying, son los pasivos, ¿vale? Los que observan las situaciones de maltrato y no hacen nada. No, dejan estar. Entonces, él cuando habla de los héroes, ¿no? El proyecto de crear héroes, tiene en la última época de su vida, pues precisamente habla de la necesidad de actuar, de decidir, yo soy quien va a actuar. ¿Vale? Entonces, muchas veces sí, que son una gran mayoría, estos observadores pasivos actuasen, ¿vale? Ese maltrato se pararía. Entre otras cosas porque serían minoría. Pues tú tienes una persona, ¿vale? Y cinco, un grupo de cinco, de cuatro, que es el maltratador y su supporter, y los otros no cuentan. Pero si tú incluyes a este grupo que anula a los supporters y anula al maltratador, pues generalmente eso se baja, se elimina, porque no tiene refuerzo social la persona que está ejerciendo ese maltrato, ¿vale? No tiene una prevalencia. Entonces, sería eliminada la estructura del maltrato, ¿vale? Entonces tenemos estos elementos, maltratado, maltratador, supporters, ¿vale? El círculo que protege a ese maltratador y lo eleva, y luego la gran mayoría de observadores pasivos que no hacen, no actúan, ¿vale? El maltrato, otra cosa que tiene es que es silencioso, bastante silencioso. Es decir, por ejemplo, en una estructura escolar, todos sabemos que existe maltrato, pero es difícil que un profesor sepa que se está ejerciendo un maltrato o que los padres sepan hasta tarde que se está ejerciendo este maltrato, ¿vale? Porque no se comunica, ¿vale? Es difícil que haya una comunicación, siempre tiene que haber una vigilancia, pero esa vigilancia puede ser eh, evadida, ¿vale? Y se ejerce cuando se puede ejercer y en cualquier momento si tienes 8 horas para ejercer el maltrato lo puedes ejercer. Cuando nos metemos en redes sociales ya tienes 24 horas para ejercer el maltrato y es muy fácil hacerlo, además no hay una vigilancia. Vale, ¿qué más quería contaros del maltrato? ¿Vale? ¿Cómo trabajarlo? Pues se puede trabajar de manera directa, ¿vale? Suele tener bastante poco éxito, pero bueno, es aumentando la vigilancia, aumentando la comunicación, aumentando, detectando estos soportes y eliminándolos, etcétera, ¿vale? La policía, por ejemplo, va a dar charlas muchas veces sobre maltrato, gente que ha trabajado en maltrato, maltrato entre iguales, y cuando llegan a casos graves intervienen de una manera pues policial, ¿no? Incluso se efectúan los mecanismos para sacar. Antes se sacaba a la víctima, ¿vale? Del contexto, se intentaba sacar a la víctima del contexto pensando que así le salvabas, ¿no? Ahora, claro, eso conlleva un cierto castigo a la víctima, porque está rompiendo los pocos vínculos sociales que tuviese, el contexto conocido, las relaciones con el profesorado, etcétera, que le podían proteger en cierta manera. ¿Vale? Ahora se actúa mucho más drásticamente y si se demuestra ese maltrato que tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿vale? No es una acción puntual, es una acción sostenida en el tiempo, pues lo que se tiende a hacer es extraer al maltratador de manera que rompes el círculo de soportes y le llevas a otro contexto donde no tiene esa prevalencia y tendrá que, si quiere seguir maltratando, construir todo eso, además con un aviso de que esta persona es una maltratadora. Vale, entonces se rompe bastante más la estructura, pero las intervenciones directas, que son complicadas, se tienen que demostrar y generalmente cuando se llega a estos niveles ya es generalmente demasiado tarde y han ocurrido ya cosas graves, muy graves. ¿Cómo están trabajando en muchos coles? Con programas de convivencia. ¿Vale? Los programas de convivencia parten del conocimiento mutuo, por ejemplo, si estamos hablando de personas que tienen una debilidad marcada socialmente, como algún tipo de alteración del desarrollo o algún otro tipo, pues se intenta eh, pues que se conozcan, que se interactúen, ¿vale? Y luego otro programa que está teniendo mucha eficacia cuando se realiza bien es el programa de mediación.
¿vale? Por ejemplo, varios colegios de la FUGEN, de la Fundación Hogar del Empleado, tienen desde hace muchos años eh, un programa muy bueno de mediación que empiezan desde chiquitines, trabajan en la mediación, se empiezan a involucrar, van rotando, ¿vale? Tienen formación. Entonces, eso ya les capacita para, primero, para decidir, no soy un observador pasivo, yo voy a actuar, luego para evitar ese silencio de acudir a un adulto o acudir a un padre para explicar lo que está pasando, ya que tienen el mecanismo para acudir a iguales, desde el que se empieza a gestionar desde los primeros indicios. Es mucho más fácil que un observador denuncie un acto de maltrato a ese grupo de iguales y se generen los mecanismos para empezar a actuar, ¿vale? En caso de maltrato, pero lo que hay es una norma social y una norma prescriptiva. La norma social quiere decir qué es lo que hacen los demás, y la norma prescriptiva es qué es lo que hacen aquellos que yo valoro, ¿vale? Lo podéis encontrar esto en Roger B. Cialdini, pues que fomenta la convivencia, el apoyo, la protección social entre unos y otros, ¿vale? Cuanta más gente está metida en este sistema de protección social, de saber cómo gestionar los conflictos de otra manera, de intentar proteger a los demás cuando son vulnerados, cuando se genera esto, esa norma social cambia, el índice de maltrato, que seguirá existiendo, pero disminuye considerablemente y el índice de detección aumenta sistemáticamente, ¿vale? Entonces, es muy importante desde el principio generar estos sistemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces cuando hablas con los colegios, con las direcciones de los colegios, los jefes de estudios están preocupados, saben que es un tema muy importante, pero muchos, sobre todo en colegios, ¿vale? En institutos ya es otra cosa. Pero en colegios, maltrato a partir de los 10 años pues está, ¿vale? Incluso puede haber antes, ¿eh? A partir de los 10 años siempre suele haber. Lo que te dicen es que en este colegio algún caso ha podido haber, pero no hay maltrato, ¿vale? Entonces, salvo que sea un colegio que de verdad lo tenga muy claro y esté trabajando desde que son muy pequeñines en este tipo de convivencias, generalmente lo que hay es una invisibilización del fenómeno, no voluntariamente. O sea, tú cuando hablas con los jefes de estudios o con las direcciones de los colegios son plenamente conscientes de lo importante que es este tema, el daño que puede hacer, pero consideran que en su colegio no hay y que además no puede haberlo. Si tenemos profesoras o profesores en el patio, ¿no? Tenemos, no sé, pero pues está. Es cierto que este año en concreto, con el COVID, eh, es un poco diferente, ¿vale? Porque los patios están seccionados con el grupo de iguales y la profesora suele estar con el grupo de iguales. Entonces, ahí hay mucho más control, pero dentro del patio. Cuando nos vamos a las redes sociales o a otro tipo de contextos, ahí ya pues, volvemos a tenerlo. Y aquí entramos también la responsabilidad que tienen los padres para las cosas que ocurren en el colegio y la responsabilidad que puede tener un colegio en las cosas que ocurren fuera del colegio, ¿vale? El maltrato entre iguales, entre gente que hay en el cole, eh, se puede ejercer a través de las redes fuera del colegio, pero se debería también trabajar dentro del colegio con estos programas de mediación o con estos programas de convivencia que hay tan buenos, ¿vale? Y que están teniendo bastante éxito. Bueno, pues esto era un poco lo que quería. Voy a acabar recordando que el maltrato no es solamente pegar a alguien, ¿vale? Son muchas más cosas. Tiene que ser algo sostenido en el tiempo, que generalmente los ejercen las mismas personas y para que lo puedan ejercer tienen que tener un círculo de protección de supporters que tenemos que intervenir sobre ellos, ¿vale? Incluyendo captándolos para estos programas de mediación. Cuando tú captas a uno de estos supporters que probablemente estén ahí porque necesitan también un vínculo social, una protección social, lo captas y lo introduces en otra estructura social protegida y que da prestigio, como es el programa de mediación, ¿vale? Estás rompiendo esa estructura. Y luego también trabajar con las personas que están observando, sin más, que se puede trabajar con estas convivencias y por supuesto también hacer todo lo que se pueda con la persona que está siendo víctima. Vale, entonces es la estructura y la mejor forma de trabajarlo, como digo, es a través de programas de convivencia y programas sistémicos que van
hacia la prevención del maltrato. Porque cuando queremos reaccionar, ahí el problema es que siempre vamos a llegar tarde y no vamos a llegar a todos, vamos a llegar a un porcentaje pequeño de casos. Por eso, prevención sistémica, ¿vale? Y trabajarlo desde programas de convivencia. Pues nada, muchas gracias, espero que os haya gustado y os dejo el enlace a Cristina del Barrio. Hasta luego.